Buenos días, Selim. Buenos días, querido. Quiero pedirte un favor. ¿Podrías analizar este medicamento? ¿Qué le pasa? Creo que no le pasa nada, pero quisiera asegurarme. ¿Algo te preocupa? Sospecho que abrieron la cápsula. Lo haré. No lo dudes aquí. Gracias. Adiós. Adiós. Selim, te escucho. Tengo malas noticias. Te lo digo sin terminología médica. Si alguien lo hubiera tomado, ya habrías estado enterrando a esa persona. ¿Es tan serio? Parece un intento de asesinato premeditado. Gracias, Selim. Te lo mando todo por correo. Adiós. ¿Puedo entrar? Sí, claro, sabes que siempre me alegro de verte. ¿Dónde está Tania? Por desgracia, no tengo ni idea. Eres su amiga. ¿Dónde puede estar? En serio, no sé dónde está. ¿Son sus cosas? Sí, me pidió que me las quedara. ¿Puedes llamarla y preguntarle dónde está? De acuerdo. Está fuera de cobertura, no puede contestar. Si ella llama, avísame. Seguro. Mamá, ¿cómo te encuentras? Bien. ¿Por qué estás tan preocupado? Ahora te digo. Asil, si no te molesta. Tania salvó tu vida. Y yo no sé cómo pedirle perdón. ¿Por qué piensas así? Pedí ayuda a Asilina. El medicamento estaba envenenado. Puedes celebrar ese día como tu segundo cumpleaños. ¿Qué has decidido? Encargué flores, joyas y ropa. Han de traerlo pronto, que lo pongan en la habitación de Tania. Yo la eché de casa y resulta que debía besarle las manos. ¿Crees que podrá perdonarnos? Primero debo encontrarla. No sé dónde está. Solo espero que esté bien.
Oh, sola en una ciudad desconocida. ¿Qué puedo hacer? ¿a dónde iría una madre? Solo a ver a su hijo. Búscala en el hospital. Y no vuelvas sin Tanya. Akif se ha vuelto a marchar. Sí, por cierto, hoy ha buscado a Tanya. ¿Cuándo? Hace poco me pidió que la llamara. ¿La encontró? Y yo qué sé. ¿Para qué la buscaría? Sleta, ¿sabes? Me parece que... ¿Qué? Akif sospecha que Tanya no es culpable. ¿Qué te pasa? Me voy urgentemente. Dile a Akif que Arhan se puso peor. Mamá, así no es justo. Me atrapaste. Esté más atento. Hola, Akif. Sin trampas. No me vas a engañar. No voy a girar. Pero, mamá, ahí está Akif de verdad. No delante del niño, por favor. Sasha, te traje un regalo. Creo que esto va a gustarte mucho. Akif, no hacía falta. Sasha, devuélvele el regalo. Pero, mamá, yo lo necesito mucho. Así podré llamarlos por internet a ti y a papá. Tanya, tenemos que hablar. Solo te pido una oportunidad. No sabría por dónde empezar. Me resulta duro, pero necesario. Hoy es el cumpleaños de mamá. No lo entiendo. Su segundo cumpleaños. Gracias a ti, ella puede ver el sol, el cielo, las flores. Porque le salvaste la vida. Quiero agradecerte de corazón. Cada minuto le doy las gracias a Dios por haberte traído a mi casa. Y... por favor, perdóname por no haberte creído. Mi casa siempre estará abierta para ti. Si los ángeles supieran lo arrepentido que estoy, estarían llorando contigo. No llores. Mírame, por favor. Había veneno en la cápsula. Si mamá lo hubiera tomado, hoy la habría estado enterrando. ¿Cómo pudiste entender tan rápido y tomar una decisión? No lo sé. Quizá haya sido la intuición. Entonces significa que en cuanto le den el alta a Sasha nos podremos ir a casa. Puedes hacer como quieras, pero te pido, te ruego, quédate con mamá. Tengo que irme. Debo traer a mi hermano a casa. Y me da mucho miedo dejarla sin ti. Por favor, te lo ruego, quédate con ella. Déjenos a solas. Vamos. Sé que no se puede ni comprarte ni engatusarte.
No hace falta, señora Etze. Déjame decirlo. Te estoy agradecida. Y quiero arreglarlo todo. Llamé al hospital. Sasha no tiene por qué estar ahí. Tú le podrás dar la pastilla aquí. Mañana le darán el alta bajo nuestra responsabilidad. Las máquinas de rehabilitación las iban a comprar hace tiempo ya. Vas a cuidarnos a los dos. ¿Lo aceptas? Solo que aún no he pagado por toda la operación y el tratamiento. Su tratamiento ya está pagado. Tonterías comparado con tu regalo. ¿Qué regalo? Con la posibilidad de vivir y respirar. ¿Estamos en paz? Estamos en paz. Y tú puedes estar segura. Señora Etze, tengo cosas en la habitación que no son mías. Son tuyas. No, señora Etze, no puedo No aceptarlo. tengo nada que ver con eso. Era la idea de Akif. Estoy muy cansado. Mañana tengo que viajar. Me voy. Akif, no puedes irte así. ¿Cómo es la expresión rusa? Hay que dormir con los regalos. Hoy míralos bien. Disfrútalos. Si no te gustan, mañana lo vemos. Acéptalo. Él es así. Hará cualquier cosa por su madre. Buenos días. Buenos días. Eres una chica lista. Tuviste una gran idea. Buenos días. Asil, ¿dónde están mis cosas? En la lavadora. Y Liuba aún no me trajo mi maleta. Aquí iba a traértela. Pero... ¿qué voy a hacer? Tengo que ir ahora a buscar a Sasha al hospital. No sufras por tonterías. Aquí te ha regalado tantos vestidos. Escoge uno y vete. Este vestido pide joyas. Oh, ya tengo. No lo vale. Prueba con este. Señora Etze, no puedo aceptar un regalo tan Claro caro. que puedes. Póntelo. ¿Mm? Entonces, ¿ya puedo llevarme a mi hijo? Chimo Dumala Milibni.
Tabike. Claro. Hareke Berne Huldurun Su Sirimixu. Quiero decir que es una madre fantástica. Çok teşekkür. Cómo el amor cambia a una mujer. ¿Por qué cree que es el amor? En esas cuestiones nunca me equivoco, amigo mío. Le brillan los ojos. Apenas Zlata entendió que yo iba a acusarla, se Zorra. escapó a Polonia. Quería mandarme al otro lado y no tiene miedo del castigo divino. La encontraré ahí. ¡Al diablo, Zlata! Saca a Arhan de sus garras. Es lo importante. Sal urgente. Apenas venga Tanya, me voy al aeropuerto. Merhaba, Etsi. Mi Merhaba niño aquí. favorito, ven aquí. Un abrazo. Vamos, te enseño la casa. Mientras mamá habla con aquí. Vamos. Estás bellísima. Tengo que irme hoy. Por favor, espera que vuelva. Me quedaré con Etze todo el tiempo que haga falta. Es tuya. Eres un tesoro que tuve la suerte de encontrar. Ni una sola flor en el mundo se puede comparar con tu belleza. Cenicebiorum, Cenichoxebiorum. No entiendo nada. Eres una estrella que cayó del cielo a mi tierra. Te lo traduciré cuando vuelva. Feliz viaje. Cenicebiorum. Te quiero. No se preocupe, todo está dentro de la norma. Aquí tiene el informe. Muchas gracias. Tanya, por fin me estás llamando. Masha, yo necesito tanto hablar contigo. Veo que estás feliz. Me alegro. Sí, a Sasha le dieron el alta hoy en el hospital. Se está portando genial. ¿Y? ¿Cómo y? ¿Y qué más? Sigue. Veo que eso no es toda la alegría. Bueno, además me parece que Akif me ama. Lo sabía. ¿Y tú? Y yo hace ya mucho. Tanya, corazón. Lo vas a tener todo. Mereces ser feliz. Ya tengo ganas de conocer a ese tal Akif. Ven, puedes. ¿Te gustará? Por si acaso, ¿dónde te puedo encontrar? Todos en la ciudad conocen la villa de la señora Etze. Suena muy bien. La villa de la señora Etze. ¿Se puede? Tengo cita, es mi hora. Sí, pase. Perdona, no puedo hablar más. Chao. Valera, ¿qué hay de ti? ¿Cómo me encontraste? Oksana me dijo dónde estabas trabajando. Le mentí y dije que necesitaba tu ayuda. No tengo tiempo ahora. Tengo unas ganas increíbles de decirte que eres un bastardo. Y además quiero rematarte. Tanya, a la que tú, diablo, dejaste y le robaste lo que pudiste, está genial. Está enamorada de un hombre guapo y con dinero. No como tú. Él la adora y la trata como reina. Así que muchas gracias, Valera, por haberte portado tan bajo con ella. ¿Qué hay de Sasha? A Sasha le dieron el alta en el hospital. ¿Consiguió el dinero? El hombre que la ama pagó el tratamiento. Ahora Tanya está muy feliz, de verdad.
Espero que ni se acuerde de ti. No entiendo. ¿A qué esperas? Venga a trabajar. Estoy cansado. ¿Quién tiene la culpa? Contrataste a unos inútiles, tontos. Hazte cargo. Déjame. Si no, ¿qué pasa? Dejaré todo esto y me iré. ¿A dónde? Conejito, nadie te espera. Me esperan. Toma. Oh. Toma, Sasha. Toma. Sasha, vino papá. ¡Papá! ¿Es el padre de Sasha? Se acordó de que tiene un hijo. Échalo. No puedo, Sasha lo quiere mucho. ¡Sasha! Sasha, ve a mostrarle el juguete a la abuela. Vamos, vamos. Ahora vamos nosotros. Ven aquí, mi niño. ¿Qué haces aquí? Hola. Bonito lugar. Un jardín. Y tú estás hermosa. Valera, ¿a qué has venido? Al fin y al cabo, soy el padre. ¿Acabas de recordarlo? ¿Por qué me dices eso? Quizás los echo de menos. Estamos divorciados, por si te olvidaste. ¿No me invitas a entrar? Vaya. ¿Vives bien? Mejor que conmigo. No contestaste mi pregunta. Vine a ver a Sasha. Quiero llevarlo a dar un paseo. ¿Te parece bien? No saldrá contigo a solas. Ven conmigo. Tenemos cosas de qué hablar. Y que el niño sienta que tiene tanto a su madre como a su padre. Yo estoy trabajando por si no te diste cuenta. Pide un día libre. Entenderán que vino el padre del niño. Llevo mucho tiempo sin verlos. Sobre todo cuando te necesitábamos mucho. Eran tiempos duros. No solo para ti, sino también para mí. Hey, ¿vamos a dar un paseo? ¿Sí? Sí. De acuerdo. Iré con ustedes. Voy a pedir permiso a Etze. Choca esos 5. Vaya que has crecido. Ya es grande. ¿Qué? ¿Por qué no hablamos de nosotros?
Valera, ahora no. Sasha, si te sientas en esa mesa te compraré otro helado. Ya es suficiente con el dulce por hoy. Bien, ya lo entendí todo. Pueden hablar, pero sin enfadarse. ¿Oksana te echó? No, la dejé yo. Entendí que no puedo vivir sin ustedes. No te creo. Está bien. Veámoslo desde otro lado. La pasaste bien y ya está, Tania. Vuelve a casa. Valera, estamos divorciados y volveré a casa cuando quiera y con quien quiera, ¿entendido? Sasha no lo entenderá. Necesita a su padre. Su padre de verdad, no a otro hombre. No les prohíbo verse. Estás arruinando su vida. Piénsalo. Mamá, estamos de vuelta. He vuelto. Mamá. Mamá, perdona a tu hijo desobediente. Tenías razón en todo. Mi corazón, Arjan. Cuánto me alegra que hayas vuelto. No te dejaré marchar más a ninguna parte. Nunca me iré más. Descansa del viaje. Luego hablamos con detalle. Mamá. ¿Dónde lo has encontrado? ¿Qué dicen los médicos? Zlata lo dejó en una clínica privada donde estaba incomunicado. Está mejor de lo que nos había contado, pero tendríamos que hacer un chequeo. ¡Qué perra! Gracias, Akif. ¿Dónde está Tania? Tiene una desgracia. Su ex marido ha aparecido, se ha acordado del hijo. ¿Akif? Tania, ¿dónde estás? Qué bueno que hayas vuelto. ¿Podrías venir a buscarnos? Claro, ¿dónde están? En tu cafetería favorita. Akif, no vengas. Ahora me tiene a mí, yo me encargo de todo. Hola, tío, aquí. Hola, Sasha. ¿Por qué no subes al auto? Adiós, papá. Tania, ¿todo bien? Sube al auto, hablaremos un rato. Ella no va a ningún lado. Ella no quiere verte. Será mejor que te vayas. ¿Y crees que te haría caso a ti? No acudiste a la ayuda de tu hijo. Una persona así no merece mi respeto. Soy quien durante muchos años llamó a Tania esposa y a Sasha hijo. ¿Quién eres tú? Yo soy quien los hará felices. Vete. ¿Y si no qué? Si empiezas una pelea o molestas a Tania, te enviaré a la cárcel turca. Por mucho tiempo, te lo prometo. Tú decides cómo quieres pasar el tiempo en mi país. Pero no quiero volverte a ver. ¿Entendido? No, mejor espero a que vengas a mi país. Ahí hablaremos. Creo que es un niño. Enséñemelo. Felicidades. ¿Qué sucede? ¿Estás enferma?
¿Por qué no me has dicho? Estoy sana. ¿Qué es eso? ¿Un bebé? Boris, nunca he oído una pregunta más tonta. He terminado. Masha, cuídate. Tendremos un niño. Perdona por no contártelo antes. Tú puedes hacer lo que quieras. Mientras no lo veía, yo no lo quería. Pero nos ha salido tan guapo. Ahora estoy esperando a nuestro niño. Impaciente. Estuve viendo películas rusas. Quería entender cómo se le pide el matrimonio a la mujer que amas. Resulta que es igual en todas partes. El hombre tiene que ponerse de una rodilla, ofrecer a la mujer que ama el anillo y decir: Tania, ¿quieres casarte conmigo? Tania, no pienses, póntelo ya. Y mañana nos vamos de compras. Te compraré todo lo que te guste. Mamá, Tania aún no me ha dicho nada. Mira sus ojos, ¿para qué hacen falta las palabras? Toma su anillo y póntelo en el dedo. No le hagas a mi hijo estar tanto de rodillas. Seni seviyorum. Seni seviyorum.